Compañeros, yo estoy reunido aquí con mi abuelita y mi papá, los cuales nos van a contar una de sus historias de terror. Juan, quiero contarte que cuando hace muchos años iba de vacaciones a la finca que tenían mis papás en el Tolima, entonces llevaba a tu papá, él tenía como unos 5 años más o menos, o 6. Allá pues en el campo siempre han habido historias de que asustan, de que oye unos ruidos, todas esas cosas. Y yo siempre que iba dormía en una habitación que daba como hacia la parte de atrás de la finca y, y entonces en las noches uno apagaba la luz y eso quedaba todo oscuro, 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 uno no veía nada, ni un dedito, nada. Entonces siempre empezaba a oír en el techo, porque eso eran unas tejas de zinc, entonces como que algo duro caía en esas tejas y se resbalaba así rasguñando el techo y las paredes. Y rasguñaba así por mucho tiempo. Entonces pues a mí siempre me ha dado mucho miedo todas esas cosas y yo solamente pues decía en mi mente oraciones y oraciones y tu papá pues como era tan pequeño, él dormía profundo y no se daba cuenta. Y entonces todo eso hasta que me cogía el sueño porque me asustaba mucho porque todas las noches era lo mismo y se oía varias veces caer en el techo de zinc las cosas así duro y rayaban la pared. Entonces al día siguiente yo le conté a un tío que teníamos allá, ya un señor de edad, un viejito, y él dijo, mija, camine, miramos. Me fui a mirar con él y sí, en la parte de atrás de esas paredes de la habitación, como eso eran como hechas en barro, como eso, pintadas, se veían los rasguños así en las paredes. Entonces, pues eso es como una anécdota de cuando a uno lo asustaban, que uno le daba miedo en esas historias. Bueno, yo también te voy a contar una historia. Eso sucedió en el año 2001. Viajé a Cartagena donde unos familiares, donde un tío y unos primos. Mi tío estaba recién muerto y me quedé allá en la casa con ellos. Entonces ellos se turnaban para dormir con la mamá y en una semana de esas me tocó dormir solo en la habitación donde mi tío vivía, o sea, dormía antes. Y me tocó dormir solo y la primera noche me acosté a dormir tranquilo y ya me estaba cogiendo el sueño cuando sentí que abrieron la puerta de la habitación y sentía como una presencia que caminaba y se quedó ahí en el marco de la puerta y desde ahí me miraba. Entonces súper asustado, mejor dicho. Y del susto me quedaba dormido. Al otro día amanecía y pasaba el día normal. Por la noche otra vez volvía y lo mismo. Se escuchaba abrir la puerta, se sentía la persona ahí observándome, pero cada día avanzaba un poco más, avanzaba un poco más, un poco más, pero siempre hacía los mismos pasos. Abría la puerta, se quedaba mirando, después avanzaba otro poco, otro poco, otro poco, hasta que en la habitación habían dos camas. Entonces yo siempre le daba la espalda a la cama, era prácticamente lo que yo sentía, pero lo sentía, mejor dicho. Y llegó el día en que la persona hizo todos los pasos, siguió y se sentó en la cama de al lado y la cama sonó cuando alguien realmente se sienta. Y siempre me observaba, desde ahí me observaba, siempre me observaba. Al otro día hizo el mismo procedimiento, se sentó en la cama, pero al rato se levantó y se fue hacia donde yo estaba. Y recuerdo mucho que me decía algo al oído, yo escuchaba una voz, pero era una voz que no se entendía. Era como un susurro, pero nunca no se entendía. Al otro día, la misma historia, yo dije, no puedo seguir así con el mismo susto. Cogí valor y pregunté qué quería, o sea, qué quería, que me diera qué quería. Y sentía el mismo susurro. Y yo le decía, no le entiendo, repítame. Y volví a escuchar el mismo susurro. Pero la verdad nunca entendí exactamente el mensaje que me quiso decir. Al otro día fue lo mismo, fueron como 3 días más donde siempre me susurraba al oído, siempre me susurraba al oído y nunca le logré entender. De conclusión terminó la semana y ya, o sea, se calmó totalmente todo. Yo seguí durmiendo con la misma habitación en la cama y al lado ya fue mi primo a dormir conmigo y nunca jamás volví a escuchar el ruido.
pero fue una semana prácticamente de domingo a domingo que me pasó eso. Ah, bueno, pues historias muy interesantes. Gracias por escucharnos y espero que les haya gustado.